El Ministerio de Interior de Yemen anuncia la captura de una red de espionaje vinculada a un centro conjunto de operaciones entre la CIA de Estados Unidos, el Mossad israelí y la inteligencia saudí que opera desde territorio saudí. El Ministerio del Interior anuncia una operación de seguridad cualitativa que se llevó a cabo en varias etapas, la cual condujo al arresto de una red de espionaje afiliada a una sala de operaciones conjunta entre la inteligencia estadounidense CIA, el Mossad israelí y la inteligencia saudí, con base en territorio saudí. Este logro cualitativo en materia de seguridad se alcanzó tras las operaciones de investigación, vigilancia y seguimiento que revelaron los planes del enemigo, los métodos de operación de los elementos traidores afiliados a él y sus conexiones. La red efectuaba espionaje y sabotaje contra Yemen, recopilando información sobre infraestructuras clave yemeníes y facilitando ataques a civiles. Las células de espionaje entrenadas por oficiales estadounidenses, israelíes y saudíes también participan en el derramamiento de sangre inocente durante ataques aéreos, proporcionando coordenadas y datos para los bombardeos. Para fortalecer la confianza del pueblo en sus fuerzas de seguridad, el Ministerio de Interior ha decidido revelar detalles importantes sobre la red y sus células criminales, aclarando sus métodos de operación y conexiones internacionales. Un tema que definitivamente tenemos que traer de inmediato a la mesa de análisis porque está caliente. ¿Quién mejor que nos puede acompañar que un gran analista internacional como lo es Pablo Jofré Leal, directamente desde Santiago de Chile? Pablo, qué gusto que nos puedas acompañar precisamente para analizar este tema que está caliente. Esto es algo que lamentablemente no debería sorprender, Pablo y amigos. Una red de espionaje vinculada a Estados Unidos, al régimen israelí, a Arabia Saudí, que operaba para sabotear infraestructuras y frenar el apoyo a Gaza desde Yemen. Lo bueno es que esta red ha sido completamente desmantelada en medio de su propia sala de operaciones en territorio yemení. Y te consulto, Pablo, ¿qué información se tiene de cómo venía operando esta red de espionaje? Y te pregunto esto porque tú siempre estás muy bien dateado, estás muy bien informado y todo. ¿Qué tanta efectividad y qué tanto daño venía haciendo a Yemen y a toda la región? Y hay que destacar también, Pablo, el desmantelamiento de la red y los detalles del mismo. Esto tiene o tendría que estar ocurriendo seguramente, para colmo, en otros países en resistencia, en Asia Occidental. Allí también está el peligro. Pablo, te escuchamos muy atentamente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. Un gran saludo al equipo de estas noticias de Hispan TV que efectivamente hablan, mencionan, se analizan temas que en general no están en la parrilla de los medios, ¿no? Así que en ese sentido es importante dar cuenta porque ante tu pregunta que si generan algún tipo de daño, claro que generan daño. Eso no se puede negar, ¿no? Son redes que operan al interior de los países, sobre todo en los países en resistencia, y por tanto generan daños porque dan información sobre estructuras militares, civiles, sobre los hogares de líderes militares, líderes políticos. Lo hemos visto, por ejemplo, en la agresión que sufrió Irán, cómo se daban los datos precisos, dónde estaban los científicos iraníes, dónde estaban los militares. Por tanto, generan daño. Son redes que operan desde hace mucho tiempo, no solo en Yemen, sino que en el conjunto de Asia. Y el propio Irán ha desmantelado redes de este tipo. Recordemos lo que fue hace poco, semanas atrás, en la provincia de Jorazán, cómo se detuvo una red vinculada a grupos desestabilizadores internos vinculados al Mossad, cómo se desmanteló en junio, en plena agresión, a grupos vinculados al Mossad. Por tanto, no es extraña su presencia y actividad. No es aceptable, pero ahí están. Es parte de su crónico actuar. Y lo importante, lo valioso es que se desarticulan, se descubren. Y eso permite entonces eliminar aquel tipo de acciones que se puedan ejecutar y al mismo tiempo evitar que se ejecuten acciones terroristas a partir de que son grupos que están bien dotados financieramente, bien dotados de armas, bien dotados de elementos tecnológicos importantes para recolectar coordenadas de sitios estratégicos, geolocalización. Incluso en Irán, recuerda, Carlos, se descubrió un taller donde se fabricaban drones que operaban al interior. Por tanto, en Yemen, que ha tenido
un proceso de acciones desestabilizadoras desde el 2015, en que la propia Arabia Saudí y una coalición internacional generaron un proceso de agresión, ha tenido entonces la presencia de estos grupos. Y aquí se ve esa triada, ¿no? Arabia Saudí, el régimen sionista y Estados Unidos, que están siempre presentes en este tipo de acciones. Yo creo que lo principal, yo diría que lo importante es que, estando allí el peligro, se desarticula, se les destruye, y algo importante, se les destruye también con apoyo a la población, que da datos precisos respecto a situaciones extrañas, y eso permite entonces mancomunar esfuerzos entre los servicios de inteligencia, el gobierno y la población. Sí, señor. Redes que operan, que generan muchos daños en los países en los que llevan a cabo, pues, estas operaciones, entre comillas, escondidas, pero que finalmente, como vemos el ejemplo de Yemen, son descubiertas. Dan datos muy precisos sobre aspectos muy estratégicos y, que están en otros países. Hoy se eliminó una célula en Yemen, bien nos lo aclara Pablo y lo ratifica muy bien, pero hay que seguir acabándolos también en otros lugares, en otros países, y definitivamente qué importante el aporte del pueblo, que da esos datos precisamente, que contribuye junto a su gobierno, junto a sus fuerzas armadas, junto a sus mecanismos de seguridad, para dar con estas células que definitivamente lo que buscan es crear desestabilización en los países en los que se encuentran. Desestabilización, por decirlo menos, porque hablamos de crímenes, hablamos de mucho más. Ahora, en resumen, cabe ratificar, Pablo, ¿qué mensaje se le está enviando desde la resistencia a las entidades dañinas, desestabilizadoras, criminales, que pretenden operar impunemente en Asia Occidental y que lo han logrado en algunas oportunidades? Bien lo sabemos y tú lo sabes mejor que yo, pero en muchas otras no han podido ni podrán. Pablo, te escucho. Bueno, lo has dicho, Carlos, ¿no? Que actúan impunemente, pero el mensaje que se les da es que no existirá impunidad en la persecución, se les va a perseguir permanentemente. El mensaje que se envía desde Yemen, en este caso, desde Irán, y en general la resistencia en Asia Occidental, es que al detener y destruir a estos grupos de espías, de desestabilizadores, de terroristas, eso es lo que son finalmente, que causan daño, perturbación en los países donde operan, que pretenden desestabilizar al gobierno, a la población, generar daño, y que operan bajo el mandato de los países que mencionábamos y la entidad que mencionábamos como relacionista. El mensaje es resistencia y unidad en la defensa propia, que no se va a cejar en eso, que no se va a frenar, porque con la detención y destrucción de estos grupos, que deben recibir las penas más severas, así es, lo que se está poniendo en claro es que cualquier agresión de cualquier tipo, de gran envergadura o de pequeña envergadura, pero que desestabilizan, va a ser combativa. Que toda estrategia externa que trate de imponer una política de violación, de subyugación, de desarme de los pueblos, de terrorismo, será perseguida, debe ser perseguida y reprimida con todas las fuerzas. Yo creo que aquí hay un mensaje claro desde el punto de vista de la acción efectiva, detenerlos, sancionarlos, pero al mismo tiempo el mensaje que hay, que van a ser descubiertos, que hay servicios de inteligencia, que están siendo escuchados, que están siendo perseguidos. Y por tanto en eso, insisto en un punto anterior, la participación de la población es fundamental. Eso, definitivamente. Oyente y participante en la detección de estos grupos. Por tanto, y finalmente se envía un claro mensaje, que la resistencia en cualquiera de los países, en este caso Yemen, pero en Irán, en el Líbano, en Palestina, defiende la dignidad, la soberanía, la libertad de los pueblos, el derecho a la autodeterminación, y que la agresión externa va a ser enfrentada con firmeza, porque aunque ellos estén al interior del país, es una agresión externa porque tienen financistas. Claro. Les dan armas, les dan dinero, les dan apoyo político y diplomático incluso, ¿no? Y sedes en los países donde suelen tener algún tipo de oficina. Así que hay un mensaje claro: resistencia, pero al mismo tiempo combate efectivo a estos grupos. Como ha sido hasta ahora por parte, como tú bien lo has dicho, de los gobiernos, pero sobre todo de los pueblos. Y es que no puede existir impunidad, lo dice claramente Pablo. Si los entes encargados de hacer justicia, pues no la hacen, pues serán los gobiernos, serán los pueblos de los países afectados los que actuarán
como ha sido el ejemplo muy concreto de Yemen en esta oportunidad y en muchas oportunidades en la República Islámica de Irán, muy concretamente. Pablo, gracias por estar con nosotros. Qué gusto, qué honor y qué placer haber contado contigo una vez más, siempre poniéndonos en línea recta con referencia a los temas que están marcando la pauta informativa como este que acabamos de analizar para todos nuestros televidentes. Pablo Jofré Leal, gran analista internacional directamente desde Santiago de Chile.